Bienvenidos a una nueva edición de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta ocasión, para seguir analizando la realidad económica nacional, la realidad económica también a nivel internacional y fundamentalmente con entrevistados especiales, referentes de la economía a nivel nacional, que nos puedan ayudar a entender la verdadera situación económica que está atravesando la Argentina y que también, ¿por qué no?, está atravesando el mundo por estos días. Para introducirnos un poco en la entrevista de hoy, vamos a hablar de lo que ocurrió los últimos 7 días, es decir, hubieron algunas variables que se empezaron a mover, algunas en la Argentina, otras en el resto del mundo. Sabemos que esta segunda ola está generando ciertos estragos en la situación económica y social en algunos países, como es el caso de la Argentina. Pero un dato no menor es que en nuestro país se empezaron a conocer algunas variables económicas a través del INDEC, como es el caso de las famosas canastas básicas, que a través de eso también medimos la pobreza o la indigencia, generaron cierta preocupación por el valor que vienen teniendo, más allá de lo que habíamos conocido también semanas previas con los datos de inflación del mes de marzo, que rondó el 4,8%. Preocupación que evidentemente están generando estas variables en la Argentina, y a todo esto se le sumó una variable que estaba relativamente calmada, estaba quieta, estaba adormecida, por así decirlo, que es la cotización del famoso dólar blue, dólar marginal o dólar informal, que se despertó y en los últimos 7 días tuvo un avance importante, llegando a cotizar casi cerca de los 160. Nuevamente preocupación, nuevamente incertidumbre. Y por el otro lado también hay otra serie de variables que escapan un poco a la Argentina, que tiene que ver con el Bitcoin y lo que viene ocurriendo con las criptomonedas en los últimos días. Incertidumbre, volatilidad, inestabilidad en la mayoría de los mercados. Sabemos que Argentina es económicamente muy distinto al resto, y es por eso que en la jornada de hoy vamos a entrevistar a una referente en materia económica a nivel nacional y, por qué no, también a nivel internacional. Estamos hablando ni más ni menos que de la doctora en economía Diana Mondino, profesora de la Universidad del SEMA. Bienvenida, Diana, un placer poder conversar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, Como estamos en un ámbito universitario, claro, no soy doctor en el sentido tradicional de la palabra, tengo estudios de posgrado, pero no lo que en Mendoza o en Córdoba llamaríamos doctorado. Nada, es un detallito. Perfecto, bueno. Más allá de esto y aprovechando un poco el contexto, desde tu punto de vista, ¿en qué situación económica ubicarías a la Argentina por estos días, con todo lo que está ocurriendo a nivel nacional y todo lo que nos llega también a nivel internacional, como el caso de la soja, el caso del maíz, precios internacionales súper exitosos para la Argentina, pero internamente tenemos otra situación? Mira, creo que la situación en Argentina ya no deberíamos decir que es compleja, es mala. Y me parece que con perspectivas de agravarse más todavía. O sea, no veo un panorama positivo. A ver, como análisis, y vos lo mencionaste cuando estabas haciendo la introducción, desde el punto de vista internacional, después macro y después cada una de las empresas o familias. Internacionalmente, el COVID ha hecho serios problemas en todas partes, o sea, las economías en todas partes del mundo se frenaron, pero muchas ya se están reactivando. Unas frenaron más, otras menos, pero la reactivación ya ha comenzado en general. Argentina fue de las que más frenó y de la que más difícil lo va a tener recuperarse. Por muchísimas razones. Digamos, tenemos una razón de fiscales, que Argentina estaba en una situación de desequilibrio fiscal muy fuerte en el 2020 y ahora el 21, en vez de mejorar, pareciera que esta nueva ola nos va a complicar aún más todavía. Y porque nosotros no tenemos capacidad de cumplir o de ayudar a la economía a través de deuda, como sí pueden tener otros países. Nosotros, al contrario, hemos atravesado la cuarentena del año pasado, 2020, en un proceso de reestructuración de deuda, con lo cual esa herramienta no la tenemos. Así que la verdad que yo lo veo muy complicado, pero eso es una cosa muy macro, muy grande. Mucho más serio para cada uno de nosotros es el cúmulo de restricciones o prohibiciones que hay. Y eso yo creo que a cada uno de nosotros nos impide o nos molesta, o directamente nos prohíbe trabajar.
Por un lado tenés la cuarentena propiamente dicha, o sea, si uno está, no sé, en Buenos Aires, en el sector gastronómico, hotelero, de ocio, nada, no puede trabajar, punto. O tiene que hacerlo en determinados horarios si es otro tipo de actividad. Tenemos otras actividades en donde está muy complicado, por ejemplo, si querés importar, eventualmente vas a poder en ciertas circunstancias de alguna manera, y eso podría servir, pero lo tenés complicado. Entonces, internamente no puedes trabajar mucho, traer cosas de afuera no puedes trabajar mucho, y exportar también está muy complicado. Entonces es como que estamos en una situación de parálisis, que nos estamos con un chaleco de fuerzas nosotros mismos. Así que, bueno, este resumen no es muy optimista, esperemos que en el resto de la charla pueda hacerlo, pero por ahora tenemos un panorama bastante complicado. Y en este contexto Argentina, de hecho el propio ministro Guzmán está visitando distintos países para ver si por el lado del Fondo Monetario Internacional o por el lado del Club de París puede intentar destrabar las negociaciones que parecen amesetadas en los últimos meses, primero con el Fondo Monetario Internacional por una reestructuración o renegociación de la deuda que tenemos con ese organismo internacional de crédito, y después automáticamente con el Club de París. Eso pareciera ser que va para largo, puede llegar a solucionarse en el corto plazo. ¿Cuál es la visión ahí al respecto? A ver, yo no tengo más información que la que es pública. A mí me da la sensación que ahí estamos totalmente empantanados, porque no es que Argentina no pueda pagar, o no es solo que no pueda pagar. Argentina ha dicho que no quiere pagar. Son dos cosas distintas. Una cosa es, che, me pedí 100 pesos, no los tengo, pero te prometo que voy a trabajar, te prometo que voy a hacer horas extras, te prometo que mi mujer y mis hijos y mis nietos también me van a ayudar. Ese es un escenario. Y otra es, no tengo 100 pesos y no pienso hacer nada. Ah, y por las dudas, dame más. Dame más para cubrir el déficit que tengo. Argentina se ha puesto en esta segunda situación, que la estoy caricaturizando, pero que se parece bastante. Entonces Argentina está exigiendo que los países más desarrollados hagan donaciones, está diciendo que los nuevos fondos que van a tocarnos a todos los países del mundo a través de los derechos especiales de giro los va a usar para lo que quiera y no para lo que te los dan. Es una situación muy particular. Sí, hasta incluso el país dejó trascender que esos derechos especiales de giro los utilizaría para pagarle también al mismo fondo. Bueno, para eso justamente están, o sea, es redistribuir y dar de nuevo dentro de cierto ámbito. El asunto es que antes habían dicho, no, yo esta plata me la saco y me la llevo. Y entonces, digamos, no estás cumpliendo con las reglas de juego. No digo que las reglas de juego sean buenas o apropiadas, pero simplemente que estamos diciendo que no las vamos a cumplir. Y esto en Argentina tiene un costo muy grande. Vos pensás que si no pagar las deudas fuera efectivo, pues ningún país del mundo pagaría. Si reestructurar la deuda fuera efectivo, ¿cuántas reestructuraciones llevamos en Argentina? Yo ya reconozco, he vivido 4, pero digamos, creo que han sido 9 o 10. O sea, si esta herramienta fuera útil, ¿por qué nadie más la usa? ¿Por qué no nos ha dado buen resultado? Entonces, básicamente, porque no solo no le pagás al señor que le tenés que pagar, le decís, bueno, te voy a pagar algún día cuando pueda, sino que le pedís más. El déficit fiscal es pedir más. Argentina en 2020 tiene un déficit fiscal enorme, muchos países más también lo están teniendo, pero los otros países sí les prestan. Nosotros tenemos un déficit más alto que el de otros países, y como hemos dicho que lo anterior no lo queríamos pagar, pues nadie nos va a ayudar en este caso. Entonces nos metemos solos en un gran brete. Y no me vengas con que el déficit fiscal no se puede reducir, porque, bueno, a ver, todos los demás lo han logrado, es raro que seamos el único que no lo puede lograr. Bien, y haciendo un poco de paralelismo con los déficits y con la situación que tiene la Argentina, y básicamente con restricciones, y antes de meternos y consultarte con respecto a la variable, una de las variables más nefastas que hay, como el caso de la superinflación que tiene la Argentina, vamos a ir a un pequeño corte antes de ingresar en el tema inflacionario.
continuamos en Chat Económico conversando de economía, por supuesto, con Diana Mondino, que nos venía hablando de la situación actual que tiene la Argentina, de cómo está intentando renegociar su deuda, lo que hace y fundamentalmente lo que no está haciendo, y después nos ubicaba en el plano fiscal. Y habíamos quedado de meternos un poco ya, después de hablar un poco de la situación fiscal de la Argentina, de la inflación. Yo hacía hincapié al comienzo del programa de que marzo dio un 4,8. Desde, yo diría, fines de noviembre los precios empezaron a tomar una velocidad bastante importante y ya de hecho el gobierno consideraba que por ahí, lo dijo el propio Guzmán, quizás abril o mayo iban a venir con un porcentaje más bajo. Lamentablemente parece que no va a ser así y encima el gobierno no tiene un programa de estabilización o algo que se le parezca. Y hemos ido por más restricciones todavía, tal cual lo decía y lo mencionaba Diana Mondino. En el caso de los precios cuidados, precios máximos, acuerdo de cortes populares en el sector de la carne, ¿esto pareciera, Diana, que va por más todavía? A ver, espero que no, porque son herramientas absolutamente inútiles, muy caras de implementar, mucha gente trabajando en eso, ilusiones que se pierden, tiempo que pierden las empresas, así que realmente es una pérdida total de tiempo y un aumento de costos. Nunca funcionaron los controles de precios en el mundo, nunca funcionaron en Argentina. Pero hay una cosa que es importante, eso es cuando decimos precios cuidados, es el precio de la mayonesa o del agua saborizada. Cuidado, que nosotros tenemos precios congelados. Hoy tenemos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, no así en el interior, congelados los precios de servicios públicos, o sea, electricidad, gas, etc. Entonces eso tiene una incidencia muy grande y esos prácticamente no se pueden mover, es un porcentaje muy chiquitito lo que se les ha permitido moverse. En este momento en donde los servicios de salud son tan indispensables, igual que todos los años, baja un poquito más por la cuarentena, hay medicamentos que han subido estrafalariamente de precios, pero las obras sociales o las prepagas no pueden subir prácticamente de precio. Y las obras sociales están atadas al nivel de salario de la gente y el salario no está subiendo. Entonces, tenemos una cantidad de desequilibrios muy grande y si aún así tenemos inflación, uno lo que tendría que hacer es mirar qué es lo que está subiendo tanto. Y subieron todas las cosas que suben siempre cuando hay una economía más cerrada. Textiles, calzado, ese tipo de cosas. Se protegen más esas industrias, esas suben mucho de precio y otras se mantienen prácticamente congeladas. En promedio, llegamos a este 4 y pico, 4,8%. Pero olvídate de todas estas cosas que uno podría decir, bueno, que funcionan, o que sí funcionan los precios cuidados, o que sos una persona que viene de Marte y acaba de llegar al planeta Tierra y justo vino a Argentina y escucha este programa. El tipo te diría, perdón, ustedes están produciendo menos que el año pasado. Y sí, imagínense, por la cuarentena tenemos un PBI que es 10% más bajo que el año pasado. Ah, claro. Y la gente no quiere tener pesos, o sea, los gasta muy rápido. Y sí, la velocidad de circulación del dinero ha subido. Y la cantidad de dinero en Argentina subió muchísimo. Y sí, sube muchísimo porque el gobierno emite justamente por el déficit. Y además tenemos el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que si quiere, señor Marciano, después se lo explico. Entonces el señor Marciano va a decir, pero muchachos, acá el precio de las cosas tiene que irse a las nubes. Y como tenés algunos congelados o hay recesión, ¿qué precio se va a las nubes? De todos los precios que hay, ¿cuál es el primero que reacciona? ¿Cuál es el más fácil? El dólar. Entonces, después irán los otros precios, pero no es que el dólar te arrastre a los demás precios, no es esa la única causa. Digamos, acabamos de decir que hay más dinero que circula más rápido para comprar menos cosas. Obvio que las pocas cosas que se venden tienen que tener un precio más alto. Entonces, engañarse a sí mismo o engañar a la gente diciendo que con precios cuidados van a hacer algo francamente, hasta me parece una falta de respeto con la inteligencia de los argentinos. Totalmente. Y cuando uno mira los últimos datos, incluso del Banco Central, donde el relevamiento de expectativas del mercado habla de un 46% para este año. Dato no menor porque estamos hablando de una de las inflaciones más altas del mundo. Si nos comparamos con el resto de los países, salvando el caso de Venezuela, ¿eso nos está generando una perspectiva muy peligrosa para lo que resta del año? Sí, a ver, de todas maneras, cualquiera que fuera el nivel que tenemos ahora se puede acelerar o bajar en función de cuáles sean las políticas que vaya a tomar el gobierno.
principal problema que tiene Argentina es la incertidumbre en la que estamos, es que no sabemos qué quiere o puede hacer el gobierno. ¿Qué quiere? Es una cuestión de ideología, de percepciones, del planteo político que tengan. Y qué puede es, bueno, por el conjunto de restricciones que toda economía tiene, Argentina obviamente también, y que uno dice, bueno, si queremos, no sé, como estamos hablando ahora, de cerrar más aún la economía hacia el exterior, que no se puedan comprar y vender cosas, y cerrar más en el sentido que internamente casi no se puede trabajar por una cuarentena estricta, aunque sea breve, bueno, eso tiene consecuencias y no sabemos. No sabemos cómo va a ser. El año pasado la cuarentena en Argentina tuvo efectos económicos muchísimo más duros que en casi cualquier otro país del mundo, por la incertidumbre, porque era 15 días y 15 días y 15 días. O sea, yo entiendo, yo si hubiera sido presidente tampoco hubiera podido saber por cuánto tiempo era necesario mantener el control que tuvimos. Pero sí hubiera sabido que a la gente había que darle un indicador. Cuando pase tal cosa, voy a liberar. Que recién algo están haciendo este año. Y hubiera trabajado en la famosa, digamos, producir más oxígeno, los respiradores, fortalecer el sistema de salud, más camas de terapia intensiva. Todo eso se debería haber hecho mucho y debería haberse publicitado, anunciado y explicado mucho. Y eso no se hizo. Recién ahora están pensando si se puede o no hacer más inversión en eso. Todo el dinero, pensá esta cuenta, todo el dinero que ha dejado de tener la economía por la restricción que tuvo. Bien. Si la economía hubiera seguido trabajando, ¿cuánto hubieras podido fortalecer el sistema de salud? Seguramente una barbaridad. Sí, sí. Seguramente una barbaridad. Entonces, nos hemos achicado y ahora te queda mucha menos plata para hacer lo que tendrías que haber hecho cuando todavía tenías plata. Claro, y además veníamos con una inercia inflacionaria de los últimos años, porque no es que a nuestro país la pandemia la agarra con una inflación relativamente estable, la agarra con una inflación de 50 promedio en los últimos 2 o 3 años. A ver, desde el 2002 que Argentina ha tenido inflación, más alta o más baja. De hecho, inclusive los años en donde hubo superávit fiscal, que fueron pocos y reducidos, pero que hubo superávit fiscal, aún ahí Argentina hizo emisión de dinero. Aún ahí Argentina estuvo con un crecimiento limitado. Entonces, no hay forma de que si de nuevo, repito, si la gente no quiere tener pesos, quiere tener mercadería o quiere tener dólares, o quiere irse de vacaciones, no sé, pero no quiere tener los pesos, le queman en las manos y se producen menos cosas, hay menos cosas para comprar, no hay más remedio que la suba de precios. Déjame hablar un tema que es un poquito técnico y aburrido quizás, pero que también es muy serio. El gobierno es consciente de esto, es muy consciente de esto, lo ha sido el anterior y el anterior y el anterior. Y por eso, para que no haya tanto dinero dando vuelta en la economía sin cosas para comprar, en lugar de fomentar la producción, en lugar de permitir que la gente tenga más actividad, lo que han hecho es absorber esos pesos por parte del Banco Central y esto se les paga, esos pesos se los atrae con un imán, que es la tasa de interés que pagan las famosas LELIQ. Estas LELIQ, todos los años, todos los meses, hay que pagarlas. Entonces, el dinero que no se está usando para activar la economía, los impuestos exagerados que se están cobrando, lo estás cobrando y al final con la otra mano estás teniendo que pagar este tipo de intereses. Entonces, hoy nos hemos olvidado de una máxima absolutamente elemental que es dinero que paga interés genera inflación. Repito, dinero que paga interés genera inflación. Y esa es la base monetaria que tenemos en el Banco Central, está prácticamente toda prestada y pagando interés. Tomada prestada y pagando interés. Entonces, de esa manera es casi imposible reducir la inflación. Todos sabemos que necesariamente el Banco Central el año que viene va a tener que volver a hacer lo mismo que está haciendo ahora. Por no querer, o no poder, o no saber, o no bancarse los costos de reactivar la economía. Perfecto. Y antes de ir al último bloque, voy a dejar pendiente un poco la pregunta en cuanto al manejo monetario que está teniendo el Banco Central en los últimos meses. Yo diría desde mitad del año pasado a la actualidad, porque ha ido por distintas etapas
la gestión de Pese en el Banco Central. Lo dejamos para el último bloque, si me permitís. ¿Cómo no? Con gusto. Habíamos quedado con respecto al Banco Central de la República Argentina, este organismo que ha estado en boca de todos en los últimos años, por así decirlo, y básicamente por el manejo de la política monetaria que ha venido teniendo. El año pasado vimos restricciones, más restricciones, más restricciones. En Argentina habitualmente se le llaman los famosos cepos, a el dólar. Como Diana bien mencionaba, la variable que todos miran a la hora de tener algún indicador de referencia. Y que por eso el dólar blue o marginal el año pasado, con todas las restricciones, llegó a cotizar cerca de 200 pesos y después, bueno, hubieron una serie de medidas del Banco Central que lograron cierta calma, pero los últimos 7 días la cosa cambió. ¿Cómo ves estos últimos días en cuanto al manejo de la política monetaria, Diana? A ver, la política monetaria en sí misma no ha cambiado. O en el sentido amplio no ha cambiado. Lo que ha cambiado un poco es la cantidad de juegos y jueguitos que hacía el Banco Central vendiendo bonos de su propia cartera o vendiendo dólares de su cartera para recomprarlos, y compren pesos y venden dólares. Entonces, estos dólares que vende calman al resto porque hay más oferta en el mercado. Pero ¿cuál es la contrapartida de esto? Todo el mundo se fija que si compró o vendió los pesos y los dólares y cómo afecta eso en los bonos. ¿Cómo está afectando a los exportadores? Esa es la parte importante. Porque los exportadores están siendo obligados a vender a un tipo de cambio que redondeemos en casi 100, 90 y algo, menos retenciones. Entonces el señor que exporta, si exporta trigo le dan 70 y algo, si exporta soja le dan apenas 70, para que el Banco Central se dé vuelta y los venda a 150. El propio Martín Guzmán ha dicho en algunas entrevistas, sí, nos estamos quedando con la brecha. Entonces vos ponete en el lugar del exportador que trabaja para vender a 70 lo que el Banco Central le obliga a que se lo entregue a 70 para después venderlo en 150. Entonces, eso está generando un desequilibrio enorme también dentro de la oferta de dólares. Entonces, el Banco Central, esos dólares que compró 70 los vende para quedarse con 150, que después los tiene que recomprar pagando tasa de interés al 30 y algo, 38 creo que es ahora la tasa del ELIC. Entonces, se hace, digamos, una expoliación del exportador para mantener quieto el dólar, que se sabe que es transitorio, porque esos pesos tienen que volver a pagar 38. O sea, es una política de un cortoplacismo así de chiquitito, es la mentalidad de una hormiga. Es decir, hoy no quiero problema, y mañana, y no sé, mañana ya veremos. Sabemos que van a tratar de llegar hasta las elecciones. Entonces, tienen un equilibrio ahí muy extraño, por más que este es un problema de economía, pero la economía y la política son indisolubles en todas partes del mundo. Y acá te dicen, bueno, postergo las elecciones un mes. Bueno, es un mes más que van a tener que tratar de tener retenido el dólar. ¿Qué dólares? ¿Cuántos dólares? ¿De dónde van a sacar? ¿Qué les vas a hacer a los exportadores? Sí, de hecho hubieron amenazas en los últimos días de aumento en las retenciones. Sí, que es exactamente al revés de lo que habría que hacer. Yo creo que este país sale adelante exportando. Tenemos una enorme capacidad de exportar muchísimas cosas, de Jujuy a Tierra del Fuego, de Misiones a Cuyo. Tenemos de todas las provincias tienen algo para exportar. Ahí podríamos que todas estuvieran creciendo si las exportaciones estuvieran fomentadas. No te digo bajar las retenciones, no te pido tanto, pero que no me hagan huelga en un puerto, que yo pueda pasar fácilmente, que no vuelvas loco con un piquete al camionero que lleva y trae las cosas, que no me pida 7.700 papeles. Si exportar fuera el objetivo de Argentina, la economía crecería mucho. ¿Por qué? Porque venderíamos a potencialmente 7.000 millones de habitantes, algunos de los cuales tienen plata, en vez de a 45, muchos de los cuales no tenemos plata. Es de sentido común y están pegándole en la cabeza a las exportaciones, que es lo que nos va a sacar adelante. Sí, en realidad hacía un poco de hincapié en estas amenazas o idas y vueltas por parte del gobierno nacional por el hecho de que está más que claro que los precios internacionales de los productos que exportamos están en valores sumamente altos y algunos están rompiendo récords. Y ahí aparecen nuevamente estas discusiones de si volvemos con una retención tipo móvil, aprovechamos el valor de la soja. Y fíjate el disparate que es todo eso. O sea,
El gobierno dice, che, si algo anda bien, es todo para mí. Y si algo anda mal, es todo problema para vos. ¿Por qué sube el precio de la soja, del maíz, del trigo? A ver, pensemos 2 minutos. Porque en Argentina hemos tenido un montón de cosas donde la cosecha falla un cachito. Entonces, efectivamente, lo que se logra exportar va a tener un precio más alto, pero hay productores que no van a vender ni un gramito. U otros que van a tener menos. Entonces, la lógica acá que se está instrumentando es todo beneficio es para el Estado, todo perjuicio es para el privado. Así no puede funcionar. Tenemos que ayudar a fomentar a que el privado siga estando el año que viene, que el privado siga pudiendo hacer lo que sea que hacía este año, que también lo haga el año que viene. Si vos matás a las empresas, si vos les pones una cantidad de impuestos muy grande, como que ahora que se ha vuelto a subir el impuesto a las ganancias y a los dividendos y qué sé yo, va a haber menos empresas o no van a contratar más gente. La única forma de que el salario real en la economía mejore es que haya más productividad, que haya más empresas que quieren gente que les haga trabajar más. Entonces, ¿cómo vas a decir, la castigo a la empresa, lo castigo al exportador? Que esa gente, con suerte, se va a quedar con los empleados actuales, con suerte, va a poner el menor insumo posible, va a poner la menor calidad de producto posible para poder sobrevivir. Y entonces, ¿cómo vas a mejorar el desempleo? ¿Cómo vas a mejorar la distribución del ingreso si cada vez hay menos gente con trabajo? Si vos le pegás al único señor que hoy todavía puede producir, o sea, a las pocas empresas que hoy todavía pueden producir, le subís los impuestos, esos señores no pueden crecer. Los otros, los que ya están perdiendo plata, obvio que no pueden crecer, ¿ok? Entonces, al que todavía le iba bien, le subís los impuestos, no va a poder crecer, no va a querer crecer y no va a poder contratar más gente. Entonces, estamos pegándonos un tiro en los pies y más arriba de los pies. Bueno, Diana, la verdad que excelente el panorama, excelente la explicación y muy clara como siempre, en la situación en la que estamos, cuáles son las perspectivas, cómo se está manejando el gobierno, incluso las explicaciones de qué está haciendo el Banco Central y también fundamentalmente qué le pasa al productor, al privado en este contexto. Desde ya... Pero no nos perdamos sí. algo. Argentina tiene una enorme oportunidad con las exportaciones. O sea, este gobierno o el que viene o el que estuvo antes, dentro de 5 años, si exportamos, Argentina puede salir adelante. No perdamos de vista eso, no nos enredemos en el barro que tenemos ahora y pensemos en cómo salir en vez de protestar por cómo estamos. Gracias, Diana, como siempre. Te agradecemos la explicación y la participación muy provechosa en Chat Económico. Nos vemos. Hablábamos con Diana Mondino, una referente en la economía a nivel nacional, dándonos su visión, sus explicaciones y también qué debería hacer nuestro país en materia de política económica para poder salir de esta situación, una situación difícil que vive la Argentina y que, como decimos, el tema de la inflación viene desde hace décadas, no es nuevo, y después las perspectivas que tenemos, las oportunidades fundamentalmente, las oportunidades que tiene el país y por dónde debe ir. Y también explicaba muy bien por dónde no debe ir. Está claro que la política no se puede disociar de la economía, pero nuevamente esperamos haber estado a la altura, con la claridad, con las explicaciones y con la coyuntura económica a través de este programa Chat Económico por Señal U, como siempre digo, el canal de la Universidad de Cuyo. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere.